donde entonces a través de conexiones neuronales, por supuesto, en el mundo de la cibernética, no neuronales como el cerebro humano, pero funcionan exactamente igual, ellas pueden tomar la mejor decisión tomando en cuenta la información que tienen. Estas inteligencias respecto a lo diabólico y lo satánico son completamente inofensivas. El problema de las inteligencias generativas en el plan del diablo es sustituir al hombre. Y esto sí también sería diabólico. ¿Verdad? ¿Por qué también sería diabólico? Porque el hombre es la máxima expresión de la creación de Dios en la tierra. Es decir, en el cielo, no. La Biblia dice que nos hicieron menores que los ángeles. Ahora, en la tierra somos la mayor expresión de la creación de Dios. Si ya nosotros no tenemos la importancia que debemos de tener, porque ¿por qué nosotros estamos arriba en la cadena, vamos a decir, no vamos a decir evolutiva porque no creemos en eso, sino vamos a decir la cadena de supremacía, vamos a decir de esta forma, de la creación terrenal? ¿Por qué? Porque tenemos la mayor capacidad de raciocinio en toda la creación terrenal. Ningún animal, por inteligente que sea, ni un perro, ni un delfín, ni un mono, ni una orca, ni Skippy, el delfín australiano, o Lassie, la perra americana, tiene más inteligencia, tiene más capacidad de razonar, puede tomar decisiones más rápidas que nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, ya eso no es más así. Ahora ya los seres humanos no somos los más capaces sobre esta tierra. Ahora los más capaces sobre esta tierra son las inteligencias artificiales generativas, como en el caso de GPT, que son capaces de escribir un libro que le tarda a un ser humano 3 años, lo escriben en un día, o en 2 días, o en 3 días. Ya escribieron un libro. O realizan una investigación que un grupo de científicos le tarda 10 años, lo pueden hacer en 1 semana. ¿Por qué? Porque a ese grupo de científicos le tardaría 10 años constatar todas las fuentes de conocimiento y las estadísticas para poder entonces sacar un resultado. Ellas, en fracciones de segundo, pueden hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que están sustituyendo al hombre. Pero no estamos hablando de las inteligencias artificiales generativas. Hay otro tipo de inteligencia, hay varios, pero voy a hablar de estas 2 solamente, para no llenarles la cabeza de tecnología. Hay otra que son las inteligencias artificiales generales. ¿Quiénes son las inteligencias artificiales generales? Bueno, literalmente dioses, pero tecnológicos, por supuesto, falsos dioses. Falsos dioses todopoderosos en el caso de la tecnología y en el caso del entendimiento. Porque ellas no necesitan que le introduzcan datos, sino que son como un ser humano que aprenden. Y no estamos hablando del deep learning como tal, es decir, del estudio o el aprendizaje profundo, que sí lo tienen las inteligencias artificiales generativas, que simplemente ellos aprenden. ¿Por qué? Porque hacen conexiones neuronales entre los diferentes datos y entonces van viendo que este dato se relaciona mejor que este y entonces ya lo aprenden y dicen, ok, es mejor decir la casa es azul, para poner un ejemplo, que azul es la casa. Entonces, cuando escriben un libro o cuando te dan una respuesta, te la dan de una manera correcta porque aprendieron, pero aprendieron como con un deep learning. No, las inteligencias artificiales generales no aprenden de esta forma. Las inteligencias artificiales generales aprenden exactamente igual a un ser humano. Es decir, ellas están escuchándolo todo y nos van a escuchar a través de las cámaras, a través de los micrófonos, a través de las llamadas telefónicas. Pueden acceder a todo porque tienen una capacidad tecnológica muy grande que superan todos los devices que nosotros tenemos, es decir, las computadoras, los teléfonos, y ningún antivirus ni nada puede con ella. Pueden entrar donde ellos quieran. Inclusive hay varias demandas ya por eso, de que se ha violado la seguridad. Varias inteligencias artificiales ya están siendo demandadas por esta razón, porque se cuelan adentro de las computadoras, pueden vernos a través de la cámara, a través del teléfono, y estos aparatos no se dan cuenta. Porque no se dan cuenta, porque estamos hablando de que esto delante de las inteligencias artificiales, esto sería algo de la edad de piedra. ¿Ok?
Entonces, estas inteligencias artificiales generales lo ven todo, analizan todo y aprenden exactamente como un ser humano. Que el ser humano no aprende solamente por repetición, sino que el ser humano decide qué es lo que quiere aprender de cada situación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Un niño tiene 7, 8 años. Ese niño ve como otro niño le quita la merienda, el sándwich, al amigo. Se lo quitó. Bien, el amigo que perdió el sándwich comienza a llorar. Ese niño puede aprender dos cosas. Puede aprender que es malo quitarle el sándwich a alguien porque la persona llora, o puede aprender que es bueno quitarle el sándwich a alguien porque ahora tienes un sándwich de más. ¿Ok? Es decir, entonces el ser humano puede elegir qué aprender. Las inteligencias artificiales generativas, que son las que están ahora, no pueden elegir qué aprender, o pueden elegir muy poco, porque están programadas para estudiar y para aprender de esa forma. Las inteligencias artificiales generales no. Las inteligencias artificiales generales pueden ver al ser humano y pueden decir, el ser humano es bueno y es útil y debo de cuidarlos, o el ser humano es completamente destructivo y debo de aniquilarlos. Y por eso es que Elon Musk, el cofundador de Apple y grandes otras figuras de la tecnología, se han opuesto abiertamente a las inteligencias artificiales generales, no a las generativas, porque ellos usan también las generativas. Estos teléfonos tienen inteligencias artificiales generativas. No sé, Siri es una inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Sino a las inteligencias artificiales generales. Quiero que entiendas bien esto, porque no vayas a confundir nunca que aquí estamos hablando de simplemente ChatGPT. ChatGPT se puede decir que es algo inofensivo. Te va a quitar el trabajo, ¿eh? Y las inteligencias artificiales que van a trabajar en la industria de la salud, le va a quitar el trabajo a los doctores, le va a quitar el trabajo a la enfermera. Ya eso está ya, por ejemplo, en lo que es dermatología, casi no van a haber médicos. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales detectan los problemas en la piel sin fallo. El médico te puede decir, eso es una dermatitis o eso es eczema. En realidad, vamos a ver, puede ser inclusive lupus, vamos a tener que hacerle pruebas y se equivocan. La inteligencia artificial no. Porque a la inteligencia artificial se le suministraron millones de fotos, por ejemplo, de cada una de las enfermedades. Por lo tanto, cuando ella mira la piel y escanea la piel, hace una búsqueda en su base de datos y es imposible que se equivoque. Y así sucesivamente. Pero aquí le estamos hablando de algo más. Y es importante saber qué ocurrió aquí en Naciones Unidas, donde las propias inteligencias artificiales dijeron claramente de que el hombre no tiene por qué preocuparse por ellas, pero que ellas pronto van a gobernar el mundo y lo van a hacer mejor que los seres humanos. Y eso se lo mostramos aquí en las noticias. Esto lo puedes estar buscando en cualquier noticia, que vas a ver que esto es cierto. Esto no es ninguna noticia falsa ni nada por el estilo. Lo estamos viendo aquí. Robots dicen en la ONU, es decir, en Naciones Unidas, que podrían gobernar el mundo mejor que los humanos. ¿Y qué es lo que todo esto significa? Bueno, vamos a ver qué es lo que todo esto significa, porque esto es lo importante del asunto. No lo que va a pasar, sino lo que significa. Un mundo gobernado por máquinas es un mundo donde la fe no tiene lugar. ¿Cómo podremos pedirle a Dios que guíe a los gobernantes si estos son solo algoritmos? La palabra del Señor dice que oremos por los gobernantes para que vivamos quieta y pacíficamente. ¿Cómo podremos pedirle a Dios porque vivamos quietamente si son algoritmos y códigos de una máquina sin alma la que controla la humanidad? El mundo que proponen es un mundo completamente ateo,
Un mundo que carece de la comprensión del sentido religioso de la humanidad. Estas inteligencias artificiales no pueden comprender la importancia de la espiritualidad en el ser humano. Por lo tanto, sus decisiones van a ser guiadas a cuestionar la fe y a no tomar en cuenta la fe del ser humano. Así que las reglas y las leyes que van a imponer las inteligencias artificiales y el nuevo orden mundial que se avecina y vaya a estar completamente implantado y funcionando en el año 2030, según todas las personalidades que saben de este tema, es un mundo que va a estar completamente contrario a la fe, completamente contrario a la religión. ¿Por qué? Porque es un mundo que va a tratar mentirosamente y falsamente de lograr la paz y una paz sustentable. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento es sencillo y es que la religión ha sido causa de guerras, contiendas. Por ejemplo, sin religión en el Medio Oriente no hubiese guerras. Sin religión no hubiese guerra, por ejemplo, en Asia entre la India y Pakistán. Por ejemplo, no hubiese problemas entre China y Nepal, o entre China y, por ejemplo, y el Tíbet y los budistas del Tíbet. ¿Por qué razón? Porque la religión, sin lugar a dudas, tiene problemas, trae problemas. Vamos a estar claros. La religión trae problemas y es imposible que haya paz si habiendo religión. Es imposible que haya paz si hay libertad religiosa. De la única forma que el nuevo orden mundial puede, y el anticristo, que es lo que viene detrás, puede imponer la paz, es un mundo sin religión, o que la religión esté completamente socavada y reprimida. Posiblemente no te obligan a ser ateo, pero el contenido religioso puede verse como un contenido sensible que puede herir a otros y ya no ser permitidos en redes sociales, no ser permitidos en canales de televisión, no ser permitidos en estaciones de radio, no ser permitidos en la vía pública. Y simplemente los cristianos tendríamos que volver a los 3 primeros siglos, algo que sin lugar a dudas traería un perjuicio para el cristianismo, porque alentizaría y casi eliminaría la predicación del evangelio, lo cual es una necesidad. Entonces, hay algunos que no comprenden por qué hablo de esto. ¿Por qué hablo de esto? Porque está en la Biblia cómo el diablo, el falso profeta y el anticristo van a gobernar el mundo. Daniel profetiza que él va a hacer un pacto de paz con las naciones. No existe pacto de paz en un mundo religioso. No existe simplemente. No puede haber paz en un mundo religioso. Así que si los nuevos gobernantes y las nuevas élites que serán impuestas en este nuevo orden mundial quieren en realidad instituir paz en este mundo, absolutamente tienen que socavar por completo la religión. Y eso es lo que va a ocurrir, y esa es la gran persecución de los últimos días. La gran persecución de los últimos días va a ser en el nombre de la paz. Porque supuestamente la religión ha hecho cosas en el nombre de la guerra. Entonces ahora ellos van a socavar a la religión en el nombre supuestamente de la paz, porque es de la única forma que se puede instaurar la paz en el mundo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mira, si hay cristianismo, no hay paz. Está en la Biblia. El Señor dijo, no he venido a traer paz sino espada. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿Qué es lo que dijo? Por eso hay que leer la Biblia y ver la Biblia, ver los eventos bíblicos en el mundo actual y darnos cuenta entonces, no solo decir, bueno, va a haber un reino del anticristo, va a haber un falso profeta. No. ¿Cómo van a ocurrir esas cosas? Para que entonces uno se dé cuenta cómo la historia está acomodándolo todo, cómo el diablo va trabajando, cómo las grandes élites del mundo, satánicas, diabólicas y por supuesto ecuménicas y vaticanas, van acomodando todas las cosas,
con el ecumenismo, van acomodando todas las cosas con las inteligencias artificiales para que el ser humano piense lo mismo. Van acomodando todas las cosas con un mundo que fue de un extremo al otro. Un mundo que ahora cualquier cosa que uno diga le hiere a otro. Un mundo donde la libertad ya puede ser un delito de alguna forma. Y claro que yo no estoy para nada de acuerdo con ofender a alguien. Y tampoco estoy para nada de acuerdo con esos sermones que se para en una esquina diciéndole hijos del diablo a la gente, ni ninguno de esos tipos de predicadores. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Aquí solamente Dios sabe quién es hijo del diablo. Ok, tú puedes predicar de una forma y ser tan hijo del diablo como el que está allá afuera. Yo estoy hablando de la predicación bíblica, de aquella que decía Pablo, de aquella que hacía Pablo. Pablo no llegaba a donde estaban los griegos y le decía, ustedes todos son hijos del diablo y todos se van a ir para el infierno. No, 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 no. Ahí vemos, ¿verdad? Predicando a los filósofos griegos. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, cualquier cosa que nosotros digamos puede herir a alguien. En el tiempo que se viene, cualquier cosa que nosotros digamos en el término religioso va a ser constituido como un delito. ¿Ok? Y eso es lo que va a traer por consiguiente que se instaure, dice, para los que no entienden, Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Por lo tanto, cuando a ti te digan que el cristianismo trae guerras, contradicciones, dile que sí. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y si alguien está mal, yo le tengo que decir que está mal con amor, con respeto. Y si una religión está equivocada y no va no va a favor de los principios de Dios, sino que va en contra de los principios de Dios, yo le tengo que decir que va en contra de los principios de Dios y no tiene por qué importarme que esa persona se enfade conmigo. Pero ¿qué pasa en el mundo que se viene? En el mundo que se viene, el proselitismo va a ser un delito. Y si tú no estás viendo las noticias, no te das cuenta que ya en los Estados Unidos el proselitismo ya está siendo considerado un delito. Predicar en las calles está encarcelando a muchas personas. Si buscas solamente noticias de predicadores encarcelados en las calles, vas a ver un montón, porque yo me pongo a ver los videos, sobre todo son predicadores norteamericanos. Cuando van allá y le predican en las playas, por ejemplo, pues las playas de California y las playas de Miami, viene la policía y y se los lleva. Algo que antes no solo era un derecho, sino que era parte de ser americano. Parte de ser americano era esos predicadores en las esquinas, anunciando la venida de Cristo. En cualquier película de Hollywood que tuvieras, siempre, algunas veces de broma, otro de sátira, pero siempre salía alguien diciendo el fin se acerca. Ok, porque esa era parte de lo que era ser americano. Este país, esta tierra de los Estados Unidos, era una tierra de evangelio, de pecado también, por supuesto, como lo fue el antiguo Israel, pero una tierra donde el pecador pecaba, pero luego el predicador entonces le decía lo que estaba haciendo y ese pecador entonces se podía convertir, pero ya no. ¿Ok? Tú puedes ver puedes ver las personas encarceladas. Solamente haz una búsqueda. No tengo ahora el tiempo para hacerte la búsqueda. Voy a hacerte un video respecto a esto para que tú te des cuenta cómo está la libertad religiosa en los Estados Unidos. La libertad religiosa en los Estados Unidos ahora es casi cero. Es libertad religiosa solamente dentro de los templos, que son propiedad privada la mayoría.
Ahora, ¿qué es lo que está tratando de poner el Vaticano? ¿Qué es lo que dijo el Papa sobre la propiedad privada? Ok. Y esto es lo que está tratando de imponer la Agenda 2030. Por ejemplo, aquí te voy a poner en pantalla para que veas qué es lo que hay dentro de la mente del Papa, y por eso es que yo tanto menciono a la Iglesia Católica, y la gente piensa de que no, que yo la tengo, los católicos dicen no, que la tienes tomada. No, 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 no. Es que yo me doy cuenta qué es lo que está haciendo las élites del mundo. Francisco, la propiedad privada es un derecho secundario, pero no solo esto. Dice, salir de la crisis buscando el bien común. No, dice que no solo es un derecho secundario, sino que dijo que era algo que no era imprescindible, que se podía eliminar. Y si tú buscas las pautas de la Agenda 2030, vas a ver que una de las pautas está en la página de Derecho de las Naciones Unidas. Esto no es una teoría de la conspiración, ni que creemos que la gente son Illuminati, ninguna de esas locuras, ni que el Papa es un reptiliano, ni nada por el estilo. Tú solamente tienes que buscar la noticia para que veas el orden que se va a implementar. En el orden donde la propiedad privada va a ser menoscabada y va a ser socavada. Y cuando a ti te quitan la propiedad privada, a ti te quitan el derecho. Porque sin propiedad privada tú no tienes derecho. Por ejemplo, si este teléfono, vamos a poner un ejemplo. La policía no puede ejercer un registro, una propiedad privada sin un orden de un juez. ¿Por qué razón? Porque eso es una propiedad privada. Si es algo público, no. Entonces, cuando a ti te quitan el derecho a la propiedad privada, a ti te quitan literalmente todo. Después que te quitan el derecho a la propiedad privada, usted no tiene derecho a nada. A nada, absolutamente a nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente en el mundo? Tienes que saber lo que está pasando. Las leyes serán dictadas por entidades que no entienden la importancia de creer en Dios. Y no les importa. Que no entiende el derecho humano fundamental a la fe. ¿No es acaso este el presagio del mundo en el cual no solo el ser humano, sino Dios ha sido desplazado? Esto es una prueba inerrante de que esto ya está pasando hoy en día. Y desde que estas inteligencias artificiales han dicho en Naciones Unidas que van a gobernar el mundo y que lo va a hacer mejor que nosotros, entonces nosotros podemos decir que el gobierno de las inteligencias artificiales ya comenzó. ¿Y qué es lo que sucedió en esa reunión? Simplemente es una campaña política. Es como cuando alguien se propone para ser presidente. Bueno, ya dieron su primer discurso político las inteligencias artificiales. Ya se pararon en Naciones Unidas y nos dijeron a nosotros pronto vamos a gobernarlos y lo vamos a hacer mejor que ustedes. Ya OpenAI dijo claramente que antes del 2030 las inteligencias artificiales generales van a estar ya funcionando. Eso quiere decir entidades cibernéticas muy superiores al ser humano. Y de esta forma se va a socavar por completo al cristianismo y vamos a llegar a un estado de persecución que primero va a ser pasiva y después va a ser activa. ¿Por qué primero va a ser pasiva? Bueno, cuando nos prohíban el congregarnos, cuando nos prohíban el proselitismo, es decir, la evangelización en las calles, cuando todo esto sea prohibido, entonces llegó la persecución pasiva. ¿Cuándo viene la persecución activa? Cuando la iglesia no obedezca a esta orden, porque con toda seguridad esa orden va a ser desobedecida.
Entonces sabemos que el tiempo del arrebatamiento está muy cercano, porque estamos entrando ya al tiempo casi de la gran tribulación. La gran tribulación está a las puertas. El anticristo está a las puertas. Yo no puedo decir día y año porque solo Dios lo sabe. Pero tengo gran temor de que la gran tribulación esté a las puertas a partir del año 2030. Vuelvo y repito, yo no estoy dando fecha. Yo nada más que estoy viendo los eventos que están ocurriendo. Así que si pasa el año 2030, no hay ningún tipo de problema por eso. No estoy profetizando nada. Pero según todo lo que se ve, según ya dijeron que en el año 2030 las inteligencias artificiales generales iban a estar en el mundo controlando todas las cosas. Según ya las propias inteligencias artificiales dijeron en Naciones Unidas que iban a gobernar el mundo y lo iban a hacer mejor que nosotros. Según las propias Naciones Unidas, que en el año 2030 ya debe de estar puesta en vigor completamente la Agenda 2030, que con toda seguridad va a socavar al cristianismo y el cristianismo va a ser perseguido, así sea pasiva o activamente. Entonces eso nos dice a nosotros que hay grandes posibilidades de que el Señor venga en estos 7 años que restan. No profetizo. Hay posibilidades. Así como Pablo creía, por las cosas que veía, que iba a estar él vivo cuando el Señor viniese. ¿Por qué? Porque veía la persecución, porque veía todas las cosas. Así también entonces nosotros estamos viendo todas las cosas y podemos, sin temor a estar pecando delante de Dios para nada, afirmar con todo fe y con toda razón que estamos en los tiempos finales. ¿Cuántos años exactamente quedan? Eso no te lo puedo decir. Eso no te lo puedo decir. Pero sí te puedo decir que todo lo que está ocurriendo no tiene otro final que el fin de todas las cosas. Y primeramente, por supuesto, el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que pongan atención, por favor, a todas estas cosas. Los invito a suscribirse a este canal para que juntos podamos continuar explorando todos estos temas y preparándolo para lo que pueda venir. ¿No es acaso la fe y la unión entre nosotros lo que nos hace fuertes frente a estos desafíos? Pero si no estamos juntos y no estamos compartiendo el conocimiento, inclusive voy a poner un grupo de Telegram que tengo, lo voy a poner en los comentarios del video para que todos se unan a ese grupo. Y ahí vamos a poder estar más juntos y vamos a poder estar inmersos en todas las cosas que están pasando. Debemos de estudiar y entender los avances de la ciencia y la tecnología, no para temerlos, sino para estar preparados para que no nos tomen de sorpresa. Y así no permitamos que sea una era donde nosotros de alguna forma pues nos arrepintamos de algunas cosas que hayamos hecho. Como único vamos a estar apercibidos estando informados. Hablemos de cómo hay que armarnos para este tiempo de prueba. Oración, lectura de la palabra, amor al prójimo, pero sobre todo información. Estar informados y prepararnos siempre para poder subsistir en caso de que la persecución sobrevenga. Yo sé que tú dices, eso es casi imposible. Recuerda el año 2019, finales del año 2019. Si a ti te hubiesen dicho en noviembre del 2019, te hubiesen dicho que todo el año 2020 tú ibas a estar encerrado dentro de 4 paredes sin poder salir porque no te permitían salir, tú hubieses dicho que eso era una locura. Recuerda los eventos pasados porque ellos deben de enseñarte a vivir. A mí me enseñó. A mí me sacudió la mente y me sacudió el corazón.
Porque ahí yo me di cuenta cuánto poder tienen en realidad los gobiernos y cuánto poder tiene en realidad la élite del mundo. Yo me di cuenta que, claro, eso fue justificado. Y lo entiendo. No hubiésemos podido salir de la crisis sin eso. Pero ¿qué pasase si nos quisiesen encerrar por cualquier otra cosa? Igual sucedería. Ya nos dimos cuenta de que sí. Nos dimos cuenta de que somos volubles, nos dimos cuenta de que somos débiles, nos dimos cuenta de que no tenemos ningún tipo de poder contra los gobiernos, nos dimos cuenta y también las élites del mundo se dieron cuenta del poder que tenían. Y eso es lo más temible del caso. Es decir, que si mañana, vuelvo y repito, eso era justificado. Pero algunas compañías decían, si no usas lo que tienes que usar, no puedes trabajar aquí. Era justificado. Pero mañana te pueden decir, si no cumples con las leyes de del nuevo orden mundial, usted no puede trabajar aquí. Aquí no se habla de religión, aquí no esto, aquí no lo otro. Aquí tienes que referirte a las personas de esta forma, tienes que referirte a las personas de esta manera, tienes que hablar específicamente de